Aquí se nos da f de x es igual a la cantidad x al cuadrado menos 4x veces a la x en el intervalo cerrado de 0 a 4. Quería encontrar 0 y f de 4. Y si se aplica el teorema de Rolle, queremos encontrar un valor de c tal que si' de c sea igual a 0. Entonces, para una revisión rápida del teorema de Rolle, si tenemos una función que es continua en el intervalo cerrado de a a b, y si es diferenciable en el intervalo abierto de a a b, o si f de a es igual a f de b, entonces hay al menos un número c en el intervalo abierto tal que f' de c es igual a 0. Lo que significa que si nuestra función es continua, y diferenciable en el intervalo de a a b o f de a es igual a f de b como vemos aquí, entonces hay al menos un valor de c, visto aquí, donde la derivada sería igual a 0, lo que significa que en este punto, tenemos una línea tangente horizontal. Volviendo a nuestro ejemplo, si comenzamos mirando nuestra función durante este intervalo cerrado, se vería así. Observe cómo f de 0 y f de 4 son iguales a 0. La función es continua y diferenciable, y por lo tanto, según el teorema de Rolle, hay un valor de c donde f' de c es igual a 0, que parece que estaría aquí. Porque en este punto de la función, observe cómo la línea tangente sería una línea horizontal, lo que significa que la pendiente es 0 y, por lo tanto, la primera derivada a este valor de c sería 0. Volviendo a nuestro ejemplo, comencemos verificando algebraicamente que f de 0 es igual a f de 4. Entonces f de 0 sería igual a, tendríamos 0 al cuadrado, menos 4 veces 0 veces c al 0. Bueno, aquí tendríamos la cantidad 0 menos 0, que por supuesto es 0, multiplicado por e hasta el 0, que es 1, que es 0. Y luego para f de 4, tendríamos la cantidad 4 al cuadrado menos 4 por 4. Veces c al cuarto. Aquí tenemos la cantidad 16 menos 16, que es 0, multiplicada por e hasta la cuarta, que también es 0. Así que ahora verificamos que f de 0 es igual a f de 4. A medida que suavizamos la gráfica, la función es continua y diferenciable, por lo que el teorema de Rolle se aplica, y podemos encontrar nuestro valor de c donde f' de c es igual a 0. Para encontrar este valor de c, encontraremos la primera derivada, la igualaremos a 0 y resolveremos x. Sin embargo, para definir la primera derivada, observe cómo tendremos que aplicar la regla del producto dado a continuación para su revisión, donde la primera función será x al cuadrado menos 4x, y la segunda función sería e a la x. Entonces tendríamos la primera función, x al cuadrado menos 4x, veces la derivada de e a la x, que es e a la x más la segunda función, que es e a la x, multiplicada por la derivada de x al cuadrado menos 4x, que sería 2x menos 4. Vamos a determinar para qué valores de x esta primera derivada es igual a 0. Solo recuerde que nuestro valor de c debe estar en el intervalo abierto de 0 a 4. Entonces, para resolver esto, observe cómo estos dos productos se han convertido en un factor de e a la x. Así que factoricemos eso. Entonces tendríamos e para la x y luego nos quedaría, de este producto, x al cuadrado menos 4x, y luego de este producto tendríamos más 2x menos 4. Avancemos y combinemos términos similares, tenemos e para x veces la cantidad x al cuadrado, y luego menos 2x menos 4 es igual a 0. Entonces, este producto es igual a 0 cuando e a x es igual a 0 o cuando x al cuadrado menos 2x menos 4 es igual a 0. Bueno, e a la x nunca es igual a 0, por lo que esta ecuación no tiene soluciones, por lo que ahora tenemos que resolver esta cuadrática que no es factorizable, por lo que tendremos que aplicar la fórmula cuadrática dada a continuación, donde a es igual a 1, b es igual a 2 negativos, y que es igual a 4 negativo. Avancemos y resolvamos esto en la próxima diapositiva. Tendríamos x igual negativo b, o negativo negativo 2, más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado. Negativo 2 al cuadrado, menos 4 veces a, que es 1, multiplicado por c, que es negativo 4,
todo dividido por 2 veces a o 2 veces 1. Entonces aquí tenemos dos positivos más o menos la raíz cuadrada de, esto sería 4 más 16 o 20. Dividido por 2, y la raíz cuadrada de 20. Se simplifica a 2 raíz cuadrada de 5, porque la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces tenemos 2 más o menos 2 raíz cuadrada de 5 dividido por 2. Para simplificar esto escribamos esto como dos fracciones, tendríamos 2 sobre 2 más o menos 2 raíz cuadrada de 5 sobre 2, lo que nos da 1 más o menos la raíz cuadrada de 5. Recuerde, nuestro valor de c debe estar en el intervalo abierto de 0 a 4, y 1 menos la raíz cuadrada 5 sería negativo, no en el intervalo. Entonces, el valor de c que estamos buscando sería 1 más raíz cuadrada 5. También obtengamos una aproximación decimal. Una raíz cuadrada más 5 es aproximadamente 3.236. Este es el valor de c que estamos buscando porque f' de 1 más raíz cuadrada 5 es igual a 0 y este valor está en el intervalo abierto de 0 a 4, así que para volver a nuestro gráfico, este es el valor de x aquí o nuestro valor de c, donde la derivada es igual a 0, o donde tenemos una línea tangente horizontal a la función en ese valor x. Entonces, nuevamente, nuestra respuesta es c es igual a 1 más la raíz cuadrada de 5. No debemos redondear a menos que las instrucciones no lo indiquen. Espero que hayas encontrado esto útil.